En este vídeo hablaremos de las morfotipologías. Bienvenidos a IFECO, al Instituto de Formación Europea en Kinesiología y Osteopatía. Yo soy David Rodríguez y estoy como siempre con Víctor Muñoz. Hola, ¿qué tal? Bien, como os hemos comentado antes, vamos a hablar de las morfotipologías y hoy estamos en Halloween, un buen vídeo para poder aprovecharlo y disfrutarlo. ¿Qué es la morfotipología, Víctor? Pues lo primero que vamos a hacer es quitarnos las máscaras. Sí, ¿verdad? Para que nos vean. Un poquito mejor. Y que no nos asfixiemos nosotros aquí dentro. Seguimos siendo nosotros. Y bueno, en este vídeo queremos contaros lo que son las morfotipologías. Y las morfotipologías, como ya habéis visto en el nombre del vídeo, van un poco relacionadas con algo que hemos escuchado habitualmente, lo de yo no es que esté gordo, es que me pesan los huesos o soy de huesos anchos, ¿no? Las morfotipologías tienen una historia muy larga, son muy amplias y la verdad es que es un tema un poco complejo. Entonces, en este vídeo, que a lo mejor es un poquito más largo de lo habitual, lo que queremos hacer es intentar resumiros un poco la historia de las morfotipologías, de dónde vienen y al final en qué consisten y sobre para todo, qué sirven, y en ¿no? qué nos pueden aportar, ¿no? En la kinesiología o en la osteopatía también. Eso es. Entonces, vamos a empezar remontándonos a tiempos inmemoriales, de hecho, de antes de Cristo. Y vamos a hablar de los temperamentos de Hipócrates. Hipócrates era un médico, como veis en pantalla, que nació en el año 460 a.C. y murió en el 370 a.C. E Hipócrates, en sus temperamentos, fue el primero en definir una clasificación de morfotipologías y las definió, como veis en pantalla, en sanguíneo, bilioso, nervioso y linfático. Quizá los nombres estos no os suenen, luego más adelante veréis que hay una gran relación entre diferentes morfotipologías, pero veréis que ahora cuando os enseño unas imágenes vais a reconocer claramente a qué se refiere cada uno de estos aspectos. Principalmente los definió en cuanto a la forma del cuerpo, de hecho de ahí el nombre de morfotipología, es tipos de formas, ¿vale? Entonces, lo que quiero enseñaros es las imágenes que se ven muy claramente y yo creo que al final casi todos o nos reconocemos en alguna de ellas o sabemos bien a lo que se refiere. El aspecto sanguíneo, si os dais cuenta, es una persona que, si bien no es gorda, no tiene las formas, las curvas muy marcadas. En cambio, es una persona que sí que es corpulenta. El bilioso es una persona que se le ve mucho más atlética, cintura un poquito más cerrada, pectoral más ancho, hombros anchos. Si os dais cuenta, en el sanguíneo los hombros no son tan anchos, están un poquito más caídos. El nervioso es una persona que a mí me gusta llamar el fidoído. ¿Os acordáis del fidoído el de, no sé, de Seven Up o de quién era? Que era una persona como muy larga, muy longilíneo, que luego veréis que es otra clasificación, y es muy recto, suele ser alto, delgado, y el linfático es el que habitualmente llamamos gordo. Pero un gordo no tiene por qué ser siempre linfático, ¿vale? O sea, una persona nerviosa, que en teoría es larga, puede estar gorda, ¿vale? Esto luego veréis con más ejemplos cómo lo podemos identificar. De hecho, lo que quiero enseñaros es esta misma clasificación, pero desde el punto de vista de las caras, es decir, cómo nuestro rostro se ve identificado en estas tipologías también. El sanguíneo, si os veis, tiene la cara como mucho más recta en todas sus zonas. La mandíbula es bastante marcada, ¿vale? La nariz es ancha, ¿vale? Y la cara tiene prácticamente las mismas proporciones de frente, de ojos, nariz y de boca. Y de lateral, si os dais cuenta, es como muy echado hacia adelante. En el bilioso, en cambio, si os dais cuenta, ya tenemos una cabeza como muy alargada, una nariz muy alargada. El espacio entre la nariz y la barbilla es más pequeño que, desde luego, el que hay entre las cejas y el nacimiento del pelo. Y el espacio también de la nariz es mucho más ancho. Y en este caso, si os dais cuenta, lo que hace es antepulsar el mentón, pero en cambio la nariz va como más hacia abajo y más hacia atrás. En el tipo nervioso, si os dais cuenta, la cabeza se ensancha de arriba. Tiene como si fuera una forma de fresa en la cabeza, ¿vale? Donde la barbilla se hace más puntiaguda y la zona de la frente se hace un poquito más ancha y más amplia. Y en el tipo linfático tiene la cara completamente redonda, ¿vale? Si os dais cuenta, tanto desde una vista lateral como desde una vista frontal, la cabeza es como muy redonda. Entonces, este tipo de morfotipologías, que aquí veis esto mismo que os estaba diciendo, un poquito más desglosado, ¿vale? Donde veis que en el tipo sanguíneo este espacio estaba disminuido, este espacio está aumentado y este espacio es muy ancho, este espacio es normal. En el bilioso
Este espacio, como os decía, es aumentado, este espacio es más normal, este espacio es más disminuido. En el nervioso, si os dais cuenta de lo que os decía, este espacio es muy grande, pero es que además, sobre todo, es que se ensancha mucho la cara. O sea, en este lado se ensancha mucho, en el espacio entre nariz y ojos es más normal y el espacio de abajo es disminuido. Y, por supuesto, el linfático, que es, como decíamos, el más gordito, es fácil entender por qué este espacio está aumentado. Tiene que tener la mandíbula más ancha para poder comer. O sea, al final es como una predisposición genética a comer. Eso es. Este espacio, que le gusta comer. Eso es. Este espacio más normal y este espacio de aquí arriba de la frente más disminuido. No es casual, y hubo determinados autores, ahora iremos hablando de ellos, que relacionaron que este tipo de personas, las biliosas, eran mucho más cerebrales, es decir, tienen un cráneo más grande para expandir un cerebro mucho más grande. Esto sería lo nervioso, no lo bilioso, ¿no? Los nerviosos, perdón, he dicho biliosos, los nerviosos. Tienen un cráneo mucho más grande para albergar un cerebro más amplio y que les permita tener más capacidad cognitiva. Después de estos estudios que hizo Hipócrates, han surgido una gran variedad de escuelas. Voy a mencionarlas todas, voy a nombrar casi todos los autores de algunas de ellas, voy a ir pasándolos rápido, ¿vale? Pero sobre todo lo que quiero que os deis cuenta es que las morfotipologías es una manera de clasificar al ser humano desde el punto de vista físico, pero en muchos aspectos también. Luego comentaré algunos de ellos, ¿vale? Porque es interesante, pero sobre todo desde el punto de vista físico. Vamos a empezar con la escuela italiana, donde uno de los principales es Di Giovanni, que hizo una clasificación bastante similar a la que hizo Benecke en 1878. Di Giovanni nació en el 38 y murió en el 16, en 1916. Ya todos los autores que vamos a hablar son todos después de Cristo, ¿eh? O sea, Hipócrates antes de Cristo, el resto ya son después de Cristo. Y estos dividieron la clasificación en microplácnicos y macroplácnicos. No me voy a entretener en cada uno de ellos porque sería muy engorroso. Sí que quiero nombraroslos todos para que veáis la gran cantidad de definiciones que hay y ya nos centraremos sobre todo en la última clasificación, que luego veréis que es la de Sheldon, que es la que a día de hoy es la que entendemos o más habitualmente. La que se rige, ¿no? Por la que se estudia más habitualmente a día de hoy. Jacinto Viola, que nació en 1870 y murió en el 43, dividió en normoesplácnico, megaloesplácnico, microesplácnico y el mixto, que era aquellos que no sabía clasificar en ninguna de estas tres categorías claras y tuvo que meterlo pues en un saco como, mira, a ti no te tengo claro dónde estás, así que te voy a meter aquí. Seguimos con la misma escuela italiana, donde surgió Pende, Nicola Pende, que nació en 1880 y murió en 1970, vivió 90 años, que para la época no está nada mal. De hecho, murió en 1970, prácticamente contemporáneo de nuestra época. Y aquí dividió en longilíneo escénico, brevilíneo escénico y brevilíneo ascénico. ¿Vale? Hizo una clasificación, se nos han apagado las luces un segundito. Enciende un segundín esa, por favor. No interrumpo porque si no el vídeo va a ser muy largo. Entonces, y eso se nos van apagando las luces. Espero que me sigáis viendo bien. En la escuela italiana tenemos a Mario Barbara también, ¿vale? Que fue discípulo de Jacinto Viola. Y utilizó la misma clasificación que utilizó Viola, pero en este caso quitó el mixto. Es decir, él sí fue capaz de clasificar a aquellos que Viola no era capaz de meter. Ahí estamos. No era capaz de meter Viola en ninguna de esas clasificaciones, en cambio Mario Barbara sí que fue capaz. Él fue capaz de sacar esos mixtos y dividirlos en esas tres clasificaciones. Seguimos con la escuela francesa. En este caso encontramos a Jean Noël Allais, que lo que hizo fue dividirlos en vascular, muscular y nervioso. 1859-1927. Lo que quiero que os deis cuenta también es por los años, es que os deis cuenta que la época de 1850 hasta 1950 ha sido una época de gran auge con respecto a las morfotipologías. O sea, aquí estaba esto en boga y era un estudio que se llevaba muy a fondo y se consideraba muy importante. Cloxigot sí que hizo una clasificación que nos ha llegado hasta el día de hoy a algo más parecido a lo que vamos entendiendo que hizo Sheldon luego. Nació en 1862, murió en 1921 y dividió en muscular, respiratorio, digestivo y cerebral. Y quiero que lo veáis en una imagen porque lo vais a ver mucho más claro y vais a ver la similitud que tenía con los temperamentos de Hipócrates. El digestivo, si os dais cuenta, ya no solo nos vamos a quedar con la carita, sino os dais cuenta que tiene cabeza en forma de pera, cuerpo en forma de pera por completo. Respiratorio, estamos hablando de esa persona que era más musculosa, cintura estrecha, hombros anchos. El muscular, en cambio, se corresponde al que inicialmente estábamos hablando en el de... A ver que os lo enseño, para que no nos perdamos. Se correspondería más al sanguíneo que estableció Hipócrates, ¿vale? Y en cambio,
El respiratorio estaríamos hablando que se corresponde más al bilioso que hizo Hipócrates, ¿vale? Y luego tenemos el cerebral, que se correspondería con el nervioso de Hipócrates, ¿vale? Y luego quiero que veáis además también en esta misma clasificación, que veáis que él también usa la clasificación igual por rostros y donde encontramos esas similitudes igualmente. El cerebral, si veis, amplitud de ancha, el digestivo, amplitud de boca, muscular como mucho más recto, el respiratorio se ensancha la zona de las orejitas, es decir, hay similitudes. McAuliffe hizo una clasificación en tipos francos y tipos irregulares. Insisto, no me voy a meter porque realmente es un estudio largo. Si os interesa el tema, nosotros hemos escrito varios artículos. En el curso que damos de kinesiología celular avanzada, creo que hay como unas 60 o 70 páginas en el manual destinadas solamente a esto. Lo único que no quiero entrar porque es muy engorroso, pero si os interesa el tema, nos lo comentáis y grabamos algún vídeo más concreto de alguna tipología. Seguimos con la escuela alemana, donde encontramos a Brooks. No he sido capaz de encontrar el año de nacimiento y de muerte. Me imagino que será contemporáneo de todos estos porque todos estos estudios se hicieron en esa época. Dividió en normal, tórax estrecho y tórax ancho. Ernest Kressmer sí que es más conocido y aquí hizo una clasificación que sí que se sigue utilizando a día de hoy, de 1888 a 1964, que eran los leptosómicos, atléticos, pícnicos y displásicos. Los displásicos era como la clasificación mixta de Viola, donde hablaba realmente de personas con ciertas malformaciones o con peculiaridades anatómicas que no se correspondían con la normalidad, digamos. Y quiero poneros un cuadrito que tenemos en el libro puesto, que es un cuadro comparativo de las medidas entre los leptosómicos, los atléticos y los pícnicos. Habla de la talla, el peso, el contorno de cabeza, el contorno de pecho. O sea, las mediciones que se hicieron fueron bestiales para definir exactamente cómo eran. Entonces, nos encontramos que los leptosómicos tienen una talla media frente a los atléticos, que son más altos, y los pícnicos, que son los gorditos, son más bajitos, más rechonchitos. El peso en un leptosómico son 60 kilos, en un atlético son 79 kilos, pero fijaos que a pesar de ser un peso mayor que los pícnicos, estamos hablando de una altura de 10 centímetros más, es decir, los atléticos lo que tienen es mucha masa muscular, el músculo pesa más que la grasa, con lo cual son gente pesada, corpulenta, pero fuerte. En cambio, 74 kilos para un pícnico de 1,71 es un peso quizá un poco por encima de lo normal. Contorno de cabeza, ¿vale? O sea, tenéis todas las mediciones que se hicieron, todas estas mediciones las hizo Kressmer. Y quiero enseñaros ejemplos visuales, que es que se ve claramente, donde podéis identificar cada uno de ellos, además son personajes muy conocidos, donde tenéis claramente al leptosómico. Nervioso. ¿Vale? Tendríais aquí, para que lo veáis claramente, el primero que sería el leptosómico, tenéis al atlético y tenéis al pícnico, ¿vale? Porque de hecho además es que se ve anchura, no es porque estén más fuertes o más es que este actor, me parece que se llama La Roca, por muy delgado que estuviese, es una persona ancha, es una persona corpulenta, siempre va a tener envergadura de ojos. Este actor, por muy delgado que se quede, va a tener la cara redonda, si es que su cara es redonda, y no es redonda porque esté gordo, es redonda porque su frente y toda la zona mandibular es más ancha, y tiene y este actor, una serie parece que se llama de Zombie, o bueno, no me acuerdo el nombre, es que es así, o sea, da igual que se ponga gordo o delgado como esté, es que este actor es así, ¿vale? Entonces, sí que estas cosas eran importantes para Kressmer. Y sobre ese estudio de Kressmer, Emil Kraepelin, que era un psiquiatra alemán de 1856 a 1926, hizo una relación entre el tipo físico que había definido Kressmer y lo relacionó con enfermedades psiquiátricas. Esto hizo un estudio en cárceles y demás, cogiendo diferentes delincuentes, una historia bastante interesante, y se dio cuenta que de los pícnicos, ahí falta una C, de los pícnicos, el 64%, ¿vale?, eran maníaco-depresivos, frente al 13 que eran esquizofrénicos y frente al 5 que eran epilépticos, ¿eh? O sea, era con gran diferencia. Los atléticos, en cambio, quizá no con tanta diferencia, pero sí bastante, tendían a la epilepsia. Los leptosómicos, con gran diferencia, a la esquizofrenia, frente a los maníacos depresivos, que era muy poquito. Los displásicos, si os dais cuenta, esquizofrénicos un 10, maníaco-depresivos un 1, pero en cambio epilépticos, mucho. Y los dudosos están más o menos en un porcentaje parecido. A mí el que me llama la atención, desde luego, es que los pícnicos tienden a ser maníaco-depresivos con un porcentaje bastante elevado. Es un estudio que hizo bastante completo. Es muy interesante leérselo. El estudio lo hizo sobre 8.099 personas, ¿eh? O sea que es un estudio con bastante rigurosidad. Y seguimos, quizá a la escuela que más ha arraigado a día de hoy, que es la escuela americana, donde aquí fue William Herbert Sheldon, ¿vale? Lo pongo aquí, posiblemente la clasificación más conocida en nuestro tiempo, porque divide en ectomorfo, endomorfo y mesomorfo, que además tiene relación
Con las capas embrionarias. Con las capas embrionarias. Entonces, esta clasificación yo creo que es la que se estudia más habitualmente, o cuando se habla de morfotipología se enseña más habitualmente. La identificaréis claramente con el respecto a las otras. El ectomorfo es el que es más larguito, el endomorfo es el que es más gordito y el mesomorfo es el que es más atlético. Volvemos otra vez a las mismas clasificaciones de siempre, pero con otros nombres. Quería poneros ejemplos simplemente para que lo veáis: ectomorfo, endomorfo y mesomorfo. Aquí Ronaldo estaba empezando a estar gordito, pero aquí todavía estaba más o menos en forma y aún así es que es endomorfo, tiene anchura. O sea, Ronaldo es ancho. En la cara. Eso es, fijaos que esta zona de aquí es muy ancha. O sea, a Ronaldo le gusta comer. O sea, se le ve. En cambio, a Cristiano Ronaldo no tanto. Es muy cuadrada la cara, la forma muy atlética. Aparte de que esté fuerte, es que es forma muy atlética. Y en cambio, es que es delgado. O sea, es que es un palo. Aquí lo podéis ver igual, son luchadores, me parece que de lucha libre o de alguna cosa de estas. Fijaos, los tres están muy fuertes, pero fijaos que este es muy delgadito, a pesar de estar muy fuerte. Este está muy fuerte, pero es que es un animal. Y este es el que entendemos como muy atlético, el mesomorfo, ¿no? Los hombros anchos, fuerte, definido, marcado, ¿vale? Y luego, sobre esto mismo, sobre esta clasificación que hizo Sheldon, Fran Relo, se pronunciará, me imagino, basado en las tipologías de Sheldon, hizo una cosa muy interesante que se llama la somatocarta. La somatocarta lo que nos permite es, en este triangulito de aquí, se define la mesomorfía, la endomorfía y la ectomorfía. Y lo que vamos es haciendo, en función de diferentes especialidades, diferentes parámetros, vamos puntuando en diferentes sitios, de tal manera que una persona que en atletismo hace al menos no sé cuánto, nos da unas coordenadas y nosotros lo marcamos. De tal manera que vamos a estipular qué porcentaje de endomorfía, qué porcentaje de mesomorfía, qué porcentaje de ectomorfía tiene para poder clasificarle dentro de esto. Bueno, luego entro en el por qué o no esto es importante. Bueno, lo voy a comentar ya porque paso a la escuela homeopática. Aquí quizá es donde más importante lo que decía David nos puede servir. Una persona, cuando damos los cursos muchas veces contamos el ejemplo de Gareth Bale y de Cristiano Ronaldo. Una persona que tiene una cadena muscular predispuesta, una morfotipología predispuesta a trabajar de una manera concreta, no le podemos exigir que lo haga de otra manera si no tiene capacidad de adaptación, porque en su manera lo va a hacer muy bien. Es decir, yo a una persona a lo mejor que es mesomórfica o que es ectomórfica, que no le gusta especialmente comer o su cuerpo no está preparado para una ingesta de alimentos especialmente alta, lo que no le puedo pedir es que gane un campeonato de comer perritos calientes. Pero a un endomórfico sí. Pero si lo trasladamos quizá a un aspecto un poco más saludable, yo lo que no puedo pedir es a una persona que tiene endomorfía pedirle que sea un atleta de maratón, porque su cuerpo no está preparado para correr una maratón con la misma facilidad. Las fibras musculares seguramente no estén preparadas de la misma manera. Entonces, tenemos que saber realmente qué morfotipología es la nuestra o cómo nos adaptamos nosotros para poder entender nuestra enfermedad y poder entender nuestras lesiones. Es más fácil que una persona endomorfa padezca de diabetes que una persona ectomorfa. Eso nos va a predisponer quizá a tener determinadas patologías y a sanarlas o curarlas de determinada manera. Entonces, ahí es donde realmente es importante conocer en qué morfotipología estamos, con independencia de que seamos más gordos o más delgados. Podemos estar más gordos, pero podemos ser ectomorfos. Y eso es un problema, porque tú no tienes el cuerpo preparado para eso. En cambio, si tú estás más gordito, pero eres endomorfo, es que quizá estás bien, es que ahí estás sano. Quizá no puedes bajar. Y entonces continuamos con la escuela homeopática, ¿vale? Que aquí simplemente voy a hacer un par de apuntes donde León Vanier y Antoine Nevet dividieron, para los que conozcáis homeopatía, entre carbónico, sulfúrico y fosfórico, que son las tres clasificaciones principales. Os enseño igualmente para que veáis los rostros de carbónico, sulfúrico y fosfórico. Y ya está. Espero que no haya sido muy denso porque es un tema complejo, es un tema largo. Es un tema muy bonito, muy complejo, muy largo, y esto nos predispone a poner las bases de nuestra kinesiología, la kinesiología celular, y las bases de las cadenas musculares, cadenas fasciales de IFECO. Eso es. Así que nada, yo creo que con esto y con un poquito de humo de Halloween, no sé si nos seguís viendo, pero aquí seguimos detrás, así que nada, nos vemos en próximos vídeos. Como siempre, si os gusta, dais un like por ahí abajo, la manita arriba y nos dejáis los comentarios, y por aquí seguimos. Nos vemos en próximos vídeos. Chao. Chao.